Salud y medio ambiente. Segundo grado, estados físicos del agua y otros líquidos. Hola amiguitos, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Marta y los voy a acompañar en esta clase donde van a aprender acerca de los estados de agregación del agua y también sobre los cambios de fase que puede sufrir el agua. Todo lo que nos rodea está formado por materia. Cualquier cosa o material que puedan tocar o que se puedan imaginar está formado por materia, como por ejemplo los árboles, las nubes, el aire que respiramos, la casa donde vivimos, la ropa que utilizamos. Todo esto está formado por materia. La materia se puede encontrar en 3 estados de agregación en la naturaleza. Seguramente ya han escuchado hablar de ellos, que son el sólido como las rocas, o el líquido como los refrescos, y el gas como el vapor. Dadas las condiciones en las que nos encontramos en la corteza terrestre, la mayoría de sustancias solo se encuentra en uno de estos estados, ya sea sólido, líquido o gas. Pero hay algunas que son casos especiales, como el agua. El agua la podemos encontrar en los 3 estados de agregación de la materia. Es decir, que ella puede ser sólida, líquida o gaseosa. Los diferentes estados de agregación de la materia han confundido a la gente durante mucho tiempo. Los antiguos griegos fueron los primeros en identificar las 3 clases, basándose en sus observaciones y estudiando al agua. Pero estos mismos griegos, en particular el filósofo Tales de Mileto, sugirió incorrectamente que, puesto que el agua podía existir como una sustancia sólida, líquida o hasta gaseosa, bajo condiciones naturales, debía ser la única y principal sustancia en el universo de donde surgía el resto de las sustancias. Hoy en día, sabemos que el agua no es la sustancia fundamental del universo, pues existen otras sustancias fundamentales, pero de esto te enterarás conforme avances en tus estudios. Los estados de agregación de la materia se caracterizan por cómo se encuentran ordenadas sus partículas, pues en algunos las partículas están más juntas y ordenadas entre ellas, mientras que en otros están muy lejos y se encuentran desordenadas. Para comprenderlos mejor, hay que conocer bien las características que tiene cada uno de ellos. Para esto, escuchen lo que viene a continuación. Los sólidos tienen sus partículas unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Tienen forma y volumen definido. Los líquidos tienen sus partículas unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, deslizándose unas sobre otras. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso largas distancias. Los gases adoptan el tamaño y la forma del recipiente que ocupan. La materia puede cambiar de estado de agregación cuando hay un cambio en su temperatura. El agua puede sufrir 4 cambios de estado de agregación.
Cuando la temperatura de un líquido se disminuye, este pasa al estado sólido y este proceso se llama solidificación. Cuando se pasa de sólido a líquido es porque la temperatura ha incrementado y a este proceso se le llama fusión. Cuando una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso es porque la temperatura se ha incrementado y este proceso se llama evaporación. Cuando se pasa de estado gaseoso a líquido es porque la temperatura se ha bajado y el proceso se llama condensación. Para que comprendan mejor los cambios de estado de la materia o cambios de fase, porque se puede llamar de las dos maneras, realizaremos unos pequeños experimentos. Observen lo que tengo aquí. Sí, es hielo. El hielo es agua en fase sólida, pero si lo coloco en una cocina que está caliente, observen lo que va a suceder. Debemos esperar unos segundos para observar. Ahora que ya dejamos que pasara un poco de tiempo, observen lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Así es, el hielo se derritió. ¿Por qué? Porque el agua pasó de la fase sólida a la fase líquida. Y a este proceso se le denomina fusión. Ahora realizaremos otro experimento. Observen que ahora tengo en el recipiente agua. ¿En qué estado? Sí, está en estado líquido. Para observar cómo el agua pasa de la fase líquida a la fase vapor o gaseosa, hay que calentarla. Por eso la voy a colocar en la cocina y vamos a esperar unos minutos para observar lo que sucede. Ahora que ya esperamos unos minutos, observen lo que está sucediendo. En el recipiente se están formando unas burbujas. ¿A qué se deberá esto? Lo que sucede es que como estamos calentando el recipiente, el agua que está contenida en él está pasando de la fase líquida a la fase vapor. Y a este proceso se le conoce como evaporación. Ahora voy a tapar el recipiente para que podamos observar cómo se da la condensación. Ahora podemos observar cómo en el recipiente se formaron gotitas de agua. ¿Qué significa esto? Significa que este vapor de agua que se está liberando, al entrar en contacto con este recipiente de vidrio, pasa de nuevo a la fase líquida y a ese proceso se le conoce como condensación. Aún nos falta hablar de un proceso de cambio que sufre el agua. Observen este vaso donde tengo agua en fase líquida. Pero ¿qué sucede si este vaso lo colocamos en el freezer del refrigerador y esperamos que pasen unas cuantas horas? Así es, esta agua pasará a ser hielo, es decir, que se va a solidificar. Y a este proceso se le llama solidificación. Para vivir saludablemente, una persona debe consumir unos 2 litros de agua por día, consumiendo a lo largo de su vida más de 75,000 litros de agua. Pero no toda el agua que se consume diariamente se debe beber, pues casi todos los alimentos aportan un porcentaje de agua
al organismo. El agua es una de las sustancias más importantes en la vida humana, ya que no solo nos sirve para consumirla. Si lo piensan un poco, la utilizan en todas sus actividades cotidianas. Desde que se levantan, toman un baño, se cepillan los dientes, consumen sus alimentos. Todos estos procesos son necesarios utilizar agua para realizarlos. Además, el agua también se utiliza en muchas aplicaciones industriales y en otro tipo de aplicaciones. Por esto, el agua es tan importante y también debemos darle el valor que ésta se merece. Por eso debemos cuidarla. El agua en estado sólido o hielo cumple importantes funciones refrigerantes y conservantes en la vida humana. En general, cumple funciones relevantes como conservación de alimentos, refrigeración de materia orgánica, enfría sustancias y materia caliente, sirve para aliviar dolencias y fiebres. Se utiliza en las terapias térmicas de rehabilitación. Por razones obvias, el estado líquido del agua es el que más usos tiene, ya que no solo forma parte indispensable de nuestras vidas a través del consumo directo, sino que es totalmente necesaria en distintas actividades humanas como irrigado en la agricultura, cocción de alimentos, limpieza y purificación, generación de electricidad, procesos industriales, hidromecánicos o hidráulicos, calefacción, mantenimiento de todo el sistema de cañerías y desagües, disolución de compuestos, extinción del fuego y aplicaciones en deportes. En la actualidad, el uso del vapor de agua es menos frecuente que en el pasado, en el que este estado del agua cumplía una enorme cantidad de funciones distintas. De tal modo, el vapor de agua es o ha sido utilizado para esterilización, planchado a vapor, humidificación, atomización, limpieza y se utiliza en procesos mecánicos. Ponte a prueba. ¿Cómo se le llama al proceso mediante el cual el agua pasa de la fase líquida a la fase gaseosa? Condensación, fusión o evaporación. Si elegiste evaporación, muy bien, elegiste la respuesta correcta. Cuando se calienta un trozo de hielo, este pasa a ser líquido. ¿Cómo se le llama a este proceso? Condensación, fusión o evaporación. Si elegiste fusión, felicidades, has elegido la respuesta correcta. Bueno chicos, es la hora de despedirme, pero los espero en la próxima clase, porque seguiremos hablando del agua.